Estamos densificando la red de Argentina de monitoreo satelital continuo y estamos avanzando en productos especiales como el Atlas Nacional Interactivo de la República Argentina y el Atlas Gráfico que históricamente viene haciendo el Instituto con una edición renovada. En estos últimos años, uno de los grandes cambios que tuvo el Instituto fue el desarrollo de una base de datos geoespacial institucional. Como decíamos antes, el Instituto también tiene a su cargo la coordinación ejecutiva de IDERA y tiene, por una resolución del Ministerio de Defensa del año 2013, la responsabilidad de asistir a los distintos organismos del Ministerio para que se cree la IDE del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa declaró de interés a la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina y bueno, estamos trabajando en el fortalecimiento, en la creación y el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes organismos para poder lograr esta IDE ministerial. A nivel de ministerios nacionales, todavía no hay una IDE ministerial, esta sería la primera. Y bueno, también brindamos capacitación. A raíz de empezar a contar con una base de datos geoespacial, cambiaron los procesos internos de producción de cartografía y de información geográfica. Estamos restituyendo la información de los vuelos en cuanto a altimetría, todo lo que es 3D, y estamos digitalizando sobre imágenes satelitales en 2D. Se valida la información, se hace un control de calidad y eso se vuelca a la base de datos y automáticamente esa información está disponible en Internet con sus metadatos, que como decía Héctor hace un ratito, es muy importante conocer cómo fueron construidos los datos y qué grado de precisión tienen. Eso se integra a IDERA y al SIG y también se edita y se imprime. Para poder tener una base de datos geoespacial fue necesario normalizar procesos, estandarizarlos para que esta información sea interoperable. Para eso se tuvieron en cuenta las normas ISO y del Comité Técnico 211. Esta información y estas normas forman parte del marco nacional que genera IDERA y también están marcadas en lo regional. Bueno, esto de la publicación de la información geográfica, digamos, al pasar a tener información en formato digital, es posible integrarla, publicarla en Internet e imprimirla. Y es posible integrarse a los distintos niveles nacional, regional e internacional. Nosotros estamos, a raíz del trabajo con la base de datos, estamos avanzando en la definición de un catálogo de objetos y de un diccionario de conceptos. También estamos estableciendo nuevos parámetros de captura y de selección de información geográfica. Estamos diseñando un manual de captura y estamos estableciendo nuevos criterios de validación. En este sentido, toda esa estandarización y esa normativa que estamos generando en el Instituto, la idea es transferirla a las provincias y a todos los que la requieran para poder levantar y producir información geográfica con las mismas normas y los mismos criterios para poder trabajar de manera conjunta. En varias provincias del país, en Santa Fe, Chaco, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, tenemos oficinas provinciales abiertas y la idea es trabajar colaborativamente en distintas cuestiones. Estamos en los próximos meses haciendo una capacitación para representantes de las oficinas provinciales y organismos provinciales que así lo requieran, a fin de producir conjuntamente información geográfica en base a los lineamientos y las normas que está diseñando el Instituto. Bueno, estamos haciendo dentro del Instituto algo que es totalmente novedoso, que es
la formulación participativa de un plan estratégico para los próximos 5 años. Como les decía antes, la misión del instituto fue variando a lo largo del tiempo y con el avance tecnológico es necesario sentarse a redefinir y a pensar cuál es la misión que nos corresponde hoy en día y cuáles van a ser los lineamientos estratégicos a futuro. Les cuento un poco sobre IDERA. La infraestructura de datos espaciales de la República Argentina es una comunidad de información geoespacial consolidada en la que participan diferentes niveles de gobierno, el ámbito académico y de investigación. A través de sus representantes, IDERA tiene un carácter nacional y federal. El objetivo es que no hagamos todos varias veces lo mismo, sino que propiciar la publicación de datos, productos y servicios de manera eficiente y oportuna. Si todos conocemos qué es lo que hay hecho y está publicado todo en un solo lugar, difícilmente nos pongamos a hacer lo que alguien ya hizo, ¿no? Esto es un aporte a la democratización del acceso a la información producida por el Estado y diversos actores. IDERA tuvo antecedentes como SIGRE, el Sistema de Información Geográfica de la República Argentina, PROSIGA, y en el año 2007 empieza a consolidarse esta infraestructura de datos espaciales. Tuvo algunos hitos importantes como en el año 2010, la firma de un acta de acuerdo, en el 2011 se redactó el reglamento y a partir del año 2012 se empezó a reunir la asamblea con cotidianeidad. Tiene una organización particular que justamente lo que busca es garantizar la participación de los diferentes actores. La asamblea garantiza la participación y en ella participan los representantes designados por las máximas autoridades de cada jurisdicción. Participan organismos nacionales, participan provincias, participan gobiernos locales, participan ámbitos académicos y lo que tiene como función fijar los lineamientos generales de IDERA. IDERA tiene un equipo coordinador que se reúne bimestralmente, que está formado por un representante del Consejo Federal de Catastro, 5 representantes de jurisdicciones provinciales, uno por cada una de las regiones que están representadas en el mapa, 5 representantes de gobiernos locales y 4 representantes de organismos nacionales. Con este equipo lo que se va haciendo es un seguimiento de los avances planteados en un plan estratégico que también se definió el año pasado. También existen grupos de trabajo que son de participación libre y que son los ámbitos en los que se definen las normas y los estándares para la publicación de información. Estos grupos de trabajo son realmente muy importantes y son los que motorizan la IDERA. En este sentido, la idea es invitarlos a participar de estos grupos de trabajo que se reúnen de manera presencial 2 veces al año, pero el trabajo se hace mayormente a través de herramientas virtuales. Les paso rápidamente los grupos de trabajo. Hay un grupo que tiene que ver con el marco institucional, que se dedica a hacer las modificaciones del reglamento y avanzar en la obtención de una ley que brinde un marco institucional a IDERA. Actualmente no tenemos ese marco legal. Hay otro grupo que se llama Datos Básicos y Fundamentales, que está trabajando en un catálogo de objetos. Un grupo de investigación, tecnología y desarrollo que también diseña diferentes aplicaciones tanto para la publicación como para el monitoreo de los servicios que se están publicando. Un grupo de capacitación que busca relevar las necesidades de capacitación de diferentes organismos y difundir las distintas ofertas de capacitación que existen. Hace unos días se hicieron unas jornadas de capacitación en la provincia de Santiago del Estero, que tuvieron una asistencia muy importante.
Y bueno, estas mismas jornadas de capacitación destinadas a un público general que no tiene ningún conocimiento sobre temática IDE se van a repetir en distintas provincias, por lo pronto en la provincia de Misiones. Un grupo de difusión y comunicación institucional que bueno, se encarga justamente de difundir y de lograr que IDERA tenga cada vez más integrantes. Algunos lineamientos del plan estratégico: promover la incorporación y adhesión de los actores pertinentes de las diferentes escalas. Una de las tareas que está desarrollando el grupo de datos básicos y fundamentales es justamente definir cuáles son los datos que nos están faltando y a qué organismos deberíamos tratar de incorporar. En este año ya se incorporaron 7 organismos de diferentes niveles. Y desde el IGN también, como coordinación ejecutiva, estamos con una política fuerte de incorporación de adhesión de organismos y de asistencia para que los organismos puedan publicar su información, desarrollar las capacidades para eso. Impulsar la ley de IDERA, promover la capacitación, elaborar documentos y guías, fomentar la generación de metadatos por parte de todas las jurisdicciones. Nos damos cuenta que hay una deficiencia importante en la carga de metadatos. Es otro grupo de trabajo, también es metadatos, que se encarga de definir los perfiles para la publicación de metadatos de diferentes tipos de información. El metadato es muy importante porque nos permite conocer cada cuánto, por ejemplo, cada cuánto se actualiza la información que estamos viendo, en base a qué se construye esa información, qué grado de precisión tiene. Bueno, y hay una gran deficiencia en cuanto a eso en el marco de IDERA. Propiciar la utilización de estándares y la publicación de datos, promover la aplicación de principios de calidad de datos, productos y servicios. Bueno, estos son los organismos que adhirieron en este año. Tenemos organismos nacionales, tenemos gobiernos locales, tenemos universidades que se están incorporando a IDERA y que están publicando su información. Al final me pasé de largo con lo de las fotos. Les quería contar que este año estuvimos volando la ciudad de Viedma, el Alto Valle de Río Negro y Bariloche. Esas fotos en un tiempito van a estar publicadas en internet para que todo el mundo las pueda ver, y además esas fotos se las estamos entregando a las oficinas provinciales para que las distribuyan entre los distintos organismos, municipios, etc. En Río Negro se está avanzando en la apertura de una oficina provincial, así que en breve van a poder contar con esa información. Y también les quería contar que las próximas actividades que se están haciendo en el marco de IDERA son el 21 y 22 de agosto, un encuentro de grupos de trabajo. El 29 de octubre, este encuentro de grupos de trabajo es en Santiago del Estero. En octubre, el 29, se va a hacer un nuevo encuentro de grupos de trabajo en la ciudad de Posadas. Y en la ciudad de Posadas, los días 30 y 31 de octubre, se van a hacer las 9ª jornadas de IDERA. Así que invitamos a todos los que quieran participar, tanto de las jornadas como de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son un ámbito muy interesante, no solamente para aportar conocimientos, sino para obtener contactos, tener alguna capacitación. Digamos, son instancias de colaboración en las que se conocen a personas que saben mucho de estas cuestiones y que pueden aportar digamos, si uno va a esas reuniones aprende muchísimas cosas que después puede aplicar a sus ámbitos de trabajo. Así que bueno, sería muy bueno que todos los que estén acá puedan participar. Y bueno, esto sería todo. Les dejo las páginas web de IDERA y del IGN, que tienen mucha información. Y muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. No te asustes que no te voy a preguntar.
No, quería... Perdón, me quedó desde hoy, desde las charlas anteriores, el tema de los metadatos. Lo mencionó acá el colega, y en varias presentaciones apareció este tema, ¿no? De por ahí cuando no coinciden los límites, o cuando mostraban los chicos de Altec que el polígono quedaba chico respecto a los selectores, a la geolocalización de los selectores. Digo, la reflexión solamente para completar de la importancia del metadato, ¿no? O sea, el dato sobre el dato. Cuando pensamos en desarrollar una IDE, no solo poner todo el esfuerzo en desarrollar nueva información, nuevo dato, sino sí ocupar una parte importante en que digamos, bueno, este dato, qué calidad tiene, de dónde viene, qué sistema de referencia utiliza, para que después nos machen las cosas y no empecemos a tener que andar estirando. Y bueno, en IDERA se trabaja mucho, el grupo de metadatos avanzó, corregime Mariana, pero creo que el último perfil ya está publicado y está disponible. Sí, el perfil de metadatos para vectores está publicado. Claro. En el encuentro de grupos de trabajo se va a cerrar el perfil de metadatos para imágenes, que estos perfiles lo que dicen es, en el caso de vectores tenés que poner esto, digamos. Exacto. Te detalla qué información hay que poner en cada caso para cada tipo de información, vector o raster. Bueno, se está en estos encuentros presenciales se avanza mucho y la idea es cerrar varios estándares y normas para publicar y poner a disposición en internet. Hoy en día la página web de IDERA no es del todo amigable, estamos trabajando en rediseñarla para que sea más clara y más de fácil acceso para cualquier usuario. Hoy en día es como que la página está diseñada muy para el usuario interno de IDERA. Bueno, estamos haciendo un maquillaje y lo mismo al visualizador, que también hoy en día es bastante poco amigable para usar. Y estamos avanzando en generarle aplicaciones al visualizador. Así que bueno. Y el perfil de metadatos está publicado en la página de IDERA, el catálogo de objetos está publicado, hay recomendaciones para la publicación de Web Map Service, servicios WMS. Y bueno, la idea es que en este próximo encuentro de trabajo avancemos con más productos y normas que ayuden a estandarizar y a publicar mayor cantidad de información. A dar una charla un poco más técnica sobre lo que veníamos hablando. Bueno, bien, la propuesta ahora de tarde, un poco que charlamos con la gente de la Secretaría de Planificación y ese fue un poco el foco cuando preparé el material, es concentrarnos, un poco dando continuidad a lo que presentaba la mañana, concentrarnos un poco en lo que hay detrás del mostrador o del otro lado del mostrador, o sea, desde el punto de vista, desde algunos puntos de vista técnicos. Pero no es una charla técnica, de hecho, no es muy apropiado para la hora, pero no tiene ningún mapa la presentación. Tiene muchas letras. Pero bueno, entre los técnicos no nos vamos a estar mostrando mapas, en realidad ya todos sabemos hacer mapas y conocemos de los problemas técnicos con los datos. Así que básicamente la presentación, yo intenté pensar en lo siguiente y les voy a hacer algunas sugerencias. Intenté ponerme en el lugar, aunque previamente se los voy a preguntar, ponerme en el lugar de qué obstáculos técnicos o relativamente técnicos, porque siempre atrás de las decisiones técnicas también hay decisiones un poco políticas no en el sentido partidario, pero ponerme en el lugar de qué aspectos técnicos o relativamente técnicos pueden estar limitando un desarrollo más adecuado de los diseños municipios o de la infraestructura de datos espaciales a nivel provincial, tomando experiencia de otras localidades en las que uno ha participado, porque de alguna manera una cosa interesante a veces de estar en distintos eventos es que uno se va dando cuenta cuántos puntos de común hay entre distintas jurisdicciones, ya sea acá en Viedma, en Córdoba, en el norte de Argentina, o gracias al Instituto Lincoln, que uno viaja por muchos países, ve que los problemas son realmente muy parecidos entre todas las jurisdicciones, grandes y pequeñas, en latitudes con mucho presupuesto o con poco presupuesto. Así que yo me animé a poner algunas sugerencias que pueden ser discutibles, por supuesto.
Pero bueno, antes va una pregunta para ustedes. Si se imaginaran el estado en el que quisieran estar respecto de la IDE y respecto del uso de geotecnologías en sus municipios, ¿por qué no están en esa situación? ¿Cuáles son los aspectos principales que como equipos técnicos observan que son una limitación? Así de capacitación. ¿De qué municipio sos? ¿Y te parece que una limitación es contar con gente adecuada? Bien. En otros municipios, un poco tomando el hilo de esta mañana, ¿por qué no están donde quisieran estar respecto de esto? De las IDES, de las geotecnologías. Vamos así de paso, ya que son las 2 de la tarde, vamos. ¿Creen que el tema presupuestario es una limitación? Decisión política, presupuestario. Más decisión política que presupuestaria. Bien, bien. ¿Qué otras limitaciones creen que nos encontramos? No ha habido un organismo que, digamos, que ayuda a los municipios como en este caso. Bien, ahora está la IDE de Río Negro, así que ya no tiene excusa en el próximo encuentro por ese lado, por lo menos. ¿Y el resto de los municipios, alguna otra limitación que creen importante agregar? Bueno, bien, yo me voy a animar, vuelvo a decir animar porque voy a cuestionar a lo mejor algunas cosas que hacemos los técnicos habitualmente. La idea es generar un poco de digamos, no sé si de debate, pero que nos quedemos un poco a veces incómodos con algunos puntos de vista, porque a veces para que las cosas cambien, el resultado tenemos que cambiar las formas en las que las estamos haciendo. Si no, más o menos vamos a seguir parecidos, en el mismo rumbo. Entonces yo voy a rescatar 5 mensajes o 5 puntos principales que me parecen claves para desarrollar mejor la infraestructura de datos espaciales en general, y en eso va de la mano también los GIS o las geotecnologías en los municipios. En primer lugar, acordar datos básicos y comunes para todos. Y en ese sentido, hay un par de líneas abajo de cada mensaje. Creo que ¿hay alguien de catastro provincial? Bueno, después le pasan el mensaje. O le mandan un mail después. No, creo que viene el director después más tarde. Pero en este sentido, yo voy a rescatar el rol de catastro, porque un poco lo dijimos también en la jornada de Río de Bariloche. Tuvimos oportunidad de hablar de esto mismo, de catastro e IDES. El catastro provincial es un actor clave en la definición de los datos básicos. Yo sé que a veces relacionarse con los catastros, sobre todo los catastros provinciales, yo trabajé en un municipio muchos años, sé que son organismos un poco grandes, un poco complejos técnicamente, a lo mejor con tradiciones un poco que limitan esto de la apertura de los datos, etc. Pero es un actor que no puede faltar en la infraestructura de datos espaciales, ni puede faltar en el desarrollo de de los GIS en los municipios. Tiene que estar en la mesa, es clave, es de los 2 o 3 actores claves que tiene que estar. Fíjense, el proyecto más importante de desarrollo de datos y que va a aportar a la calidad de los datos, en esta provincia lo está ejecutando Catastro, es un crédito de la provincia, ¿cierto? No es un crédito de Catastro, pero digamos, lo va a desarrollar esa área. Son las áreas en todas las provincias que mejor competencia técnica tienen para entender de cartografía, de geodesia. Son organismos, casi 100 años trabajan con mapas, con precisiones, así que tienen mucho para aportar. Son los que generan o obtienen la permanente novedad de la subdivisión de la propiedad. Distintos relevamientos sobre el video pasan por los organismos catastrales, así que hay que, digamos, rescatar ese lugar de catastro en la infraestructura de datos espaciales. Puede ser que no sea simple convencerlos o interactuar, pero bueno, eso nos pasa con muchas áreas en realidad, ¿no? ¿Qué tal es encontrar los puntos de contacto? En segundo lugar, respecto al mismo,
y este sería tal vez un mensaje al revés para los organismos catastrales provinciales, es que si nosotros no nos sentamos en los catastros, en las mesas de las IDES y de los GIS municipales, la gente que tiene necesidad va a resolverlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, los servicios de mapas libres. Fíjense qué curioso que las dos aplicaciones que mostró Altec, con educación y con seguimiento vehicular, perdón, 3, y con cartografía electoral, los tres están, digamos, usaron como cartografía libre, servicios libres de la web. Habiendo una iniciativa de IDE en la provincia, habiendo un catastro provincial. Eso nos tiene que hacer reflexionar, particularmente, digamos, a catastro provincial y catastros municipales, porque lo mismo pasa a veces en los municipios, ¿no? O sea, si ese lugar de la cartografía base o del dato básico no es cubierto por el organismo que mejor puede aportar, la necesidad va a ser cubierta con otra fuente de información. Y no es un tema menor, es un riesgo importante desde el punto de vista técnico. Y respecto de las precisiones, que muchas veces los catastros tienen temor a compartir los datos, es un temor muy relativo. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir de las aplicaciones que yo mostré esta mañana qué precisión tenían los datos que yo mostré? Digamos, y les aseguro que si me lo preguntan voy a dudar un rato hasta que les pueda dar la respuesta correcta. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con datos que no necesariamente tienen que ser muy precisos, ya lo decían esta mañana, así que es bastante relativo el hecho de que no se pueden compartir datos porque no están muy bien en términos de calidad. De hecho, por ejemplo, Google Maps comparte toda su cartografía con todo el mundo y Google Maps tiene serios problemas de calidad y lo comparte, digamos, ¿no? Y ha sido muy exitoso en esa cruzada por ocupar el liderazgo de un productor de cartografía. Así que hay que relativizar un poco el tema de la precisión, hay que ver para qué se usa el dato, pero hay que sí o sí integrar la cartografía base del catastro provincial como estructurante, ¿no? En una IDE a nivel provincial o en la cartografía de los municipios. De nuevo, creo que el catastro provincial, con oportunidades con el IGN, como Mariana nos recordaba, son, digamos, elementos importantes que la IDE y los municipios tienen que tener en cuenta. O sea, hay que aprovechar esas oportunidades que no en muchas provincias se están ejecutando proyectos que puedan generar grandes volúmenes de información de calidad en el mediano plazo, como va a ser el caso del proyecto provincial, o lo que podrían ser con algunas acciones de actualización cartográfica, por ejemplo, que se pueden hacer con el IGN. Hay que aprovechar esas oportunidades en esto que tiene que ver con acordar datos básicos. Y hay una amenaza palpable, si no se deciden los datos básicos, va a haber mayor proliferación de bases de datos. Mayor proliferación de bases de datos. Contrariamente a lo que creen, la falta de definir la cartografía base va a generar mayor proliferación de bases de datos. O sea, que el efecto que está buscando la IDE de unificar, partiendo de la definición de IDE, de unificar los datos, de aunar esfuerzos, etc., si no se acuerdan los datos básicos, va a haber en el mediano plazo más bases de datos. Por ejemplo, anoche hablaba con unos compañeros que fuimos a cenar y entonces nos comentaban que está la cartografía de la Dirección de Estadística de la provincia y la cartografía de catastro provincial, y que ambas no coinciden siempre de la misma forma, ya sea en completud o en aspectos geométricos, pero que los municipios tienen que avanzar hacia armar sus GIS. Es una buena dirección. Entonces, que los van a ayudar a los municipios a que de alguna forma mezclen esas dos cartografías y puedan sacar una buena cartografía o una cartografía mejor. Fíjense, la falta de definir cuál va a ser la cartografía base hace que se genere una tercera cartografía, que va a ser la municipal. Entonces, sé que el camino de acordar los datos básicos no es necesariamente fácil, pero es necesario hacer ese esfuerzo, porque sí o sí, para el mediano y largo plazo, es mucho más sustentable acordar. Estos van a ser los datos básicos, con sus limitaciones, que no acordarlos y seguir haciendo esfuerzos, como por ejemplo los que veíamos de Altec, que están usando distintas bases de datos. El esfuerzo que hizo Sergio, que comentaba que se actualizó un pueblito, ese esfuerzo quedó puesto en otra base de datos, que es OpenStreetMap.
Entonces ya tenemos la municipal, la del OpenStreetMap, la de estadística y la de catastro. O sea, estando una iniciativa de IDE, estamos generando más bases. Pero no es por mala voluntad, es por la falta de definición de cuál va a ser los datos básicos. ¿Bien? Bueno, y está claro que acordar datos básicos significa algunos beneficios y significan responsabilidades. Porque no es que se definen estos datos básicos, yo los entrego y me desentiendo, yo quien sea, ¿no? Hay que pensar muy bien, y es un aspecto muy importante el tema de del mantenimiento de los datos básicos. Bien, recién, esta filmina la agregué recién, cuando estábamos terminando la mañana, me pareció bueno aportar algo más desde el punto de vista técnico, en el sentido de que pareciera que la forma de acordar las diferencias que tenemos con los distintos organismos en cuanto a distintos datos con distintas precisiones, entonces la forma de resolver esas diferencias que tenemos entre las personas y los organismos es decir, bueno, mira, que tu dato que es bueno sirva para esto, que mi dato que no es tan bueno sirva para esto. Eso es una forma de acordar la convivencia, pero no es muy buena desde el punto de vista técnico esa salida. Eso era lo que se hacía antes. Antes las ciudades, si ustedes van a cualquier catastro relativamente mediano, hacían su cartografía de papel y estaba la cartografía de escala en 5000, después estaban las láminas a lo mejor al 1000 o al 2000, después estaban las planchetas al 1000, iban al área de planeamiento, tenía otro mapa, había multiplicidad de fuentes de datos, normalmente en papel. Y eso no solo fue superado por la tecnología porque era más cómodo, más eficiente, mayor calidad, sino porque si ustedes van a esos municipios van a ver que esas láminas de papel no se actualizaban en el tiempo, eran insostenibles. Entonces, eso que la tecnología vino a darnos una solución, no tenemos que replicarlo a nivel tecnológico, o sea, de tener distintas escalas y fuentes de datos que mantenemos con distintas precisiones. Porque eso es mucho esfuerzo de mantener, ¿no? Particularmente a nivel de la escala urbana, por eso puse en el ámbito local, sí o sí hay que tener una base única de información. No es que yo puedo tener, puedo, pero no es adecuado, una base muy buena que mantenga catastro. Y yo para las escuelas uso otra. Y yo para planeamiento uso otra. Entonces de una manera resuelvo la convivencia entre las distintas partes, pero no resuelvo el problema técnico, lo estoy poniendo abajo de la alfombra. De alguna manera, acordar una base única va a implicar que tenga la precisión, o la calidad, o la multifinalidad que le sirva a todos los usuarios de esa base. Y eso es una tarea un poco más difícil, ponernos de acuerdo que mi base le sirva a todos. Entonces, como es más difícil, decimos, bueno, tengamos múltiples bases, y creo que nos puede ayudar a salir en el corto plazo, pero va a ser un problema en el mediano y largo plazo, porque vamos a tener más fuentes de datos. Bien, el segundo mensaje es enriquecer el modelo de datos. Ahí va un mensaje más bien para los modelos tradicionales catastrales. Digamos, tanto la IDE como el catastro multifinalitario implica que, digamos, el modelo de datos, ya lo estuve mencionando un poco en el primero anterior, tiene que servir a todos. Entonces, por ejemplo, la cartografía catastral, que puede ser muy buena de base, va a ser insuficiente con los parámetros tradicionales de los catastros para muchos problemas de la gestión urbana, ¿no? Por ejemplo, las tomas, hay algunas menciones, por ejemplo, las posesiones, incluso las unidades tributarias, como las define la ley provincial de catastro. Yo me estuve leyendo la ley de acá de la provincia, y la ley permite expresamente la registración de situaciones no aprobadas legalmente. Así que, digamos, siempre que ustedes vayan a catastro y dicen, no, nosotros solamente dibujamos parcelas con planos, no es tan así. La ley permite dibujar las unidades tributarias o las posesiones. Lo que pasa es que, bueno,